Durante la agonía y muerte de su hijo Bastien, Christophe Champenois se entretuvo navegando en internet. Se encontraba en su hogar, una buhardilla de alrededor de 30 metros cuadrados, situada en Germany-le-Bec y acompañado de su esposa Charlene Cote y su hija Maud de 5 años. Christophe estaba sentado en un rincón donde tenía la computadora y la apagada Charlene y la niña muy cerca, sentadas en la mesa armando un rompecabezas. Las investigaciones pudieron recrear cómo sucedieron los hechos aquel funesto día. Bastien nació el 19 de mayo de 2008. Charlene Cote no se había percatado del embarazo hasta que había sido tarde debido a su sobrepeso, así que la gestación no había podido ser interrumpida. Bastien había llegado a aumentar la familia y su padre Christophe Champenois no se lo había perdonado. Ya tenían a la pequeña Maud, que en casa tenía lugar de princesa según determinaron después los psicólogos que la atendieron, y no deseaba ningún hijo más. Bastien era un niño odiado por Christophe Champenois. Lo había rechazado nada más nacer, le molestaba su llanto de lactante. De acuerdo con los testimonios aportados posteriormente, Champenois trataba mal a su hijo continuamente. Lo usual era que lo encerrara durante horas en un armario con las manos amarradas. Además, lo hacía objeto de su carácter violento y lo golpeaba, como también golpeaba a Charlene. De hecho, Christophe ya había sido condenado por la justicia en 5 ocasiones, una de ellas por violencia doméstica. Aquel fatídico 25 de noviembre de 2011, el pequeño Bastien de 3 años había vuelto a cobrar protagonismo haciendo una de las suyas en el colegio. Le había quitado un dibujo a uno de sus compañeros, se había ido hasta el inodoro y lo había tirado al agua. La directora de la guardería, Stephanie Petitfrère, llamó a la casa de Bastien a quejarse, ya que el niño no paraba de irritar a sus compañeros. Ella solicitaba a Christophe y a Charlene que hablasen con el pequeño y lo hiciesen entrar en razón. La directora no solo había requerido la atención de los Champenois sobre Bastien, sino también sobre Maud, la hermanita mayor de 5 años, porque presentaba problemas de higiene y porque nunca pasaban a recogerla a la guardería antes de las 8:30 de la noche, siendo que la escuela cerraba a las 7. Esta llamada enojó en gran manera al padre. Christophe Champenois, de 33 años, decidió castigar a su hijo. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, introdujo al niño sin ropa dentro de una lavadora en funcionamiento. Allí lo habría mantenido durante casi media hora. La madre de la niña, Charlene Cote, de 29 años, dijo a los investigadores que mientras tanto, ella comenzó a armar un puzzle con su hija para distraerla, y Champenois usó internet mientras su hijo gritaba. Cote dijo que cuando su marido sacó a Bastien de la máquina y notó que ya no respiraba, dijo: "Al menos no nos molestará más". Fue el propio Champenois quien llamó a los servicios de emergencia de la localidad de Germany-le-Bec, al este de París, afirmando que tenía un pequeño problema, porque su hijo se había caído por las escaleras. Agregó que le había dado un baño para refrescarlo y que el pequeño debió haberse ahogado porque le salía agua por las fosas nasales. Cuando los agentes de la policía llegaron a la casa de los Champenois, se dieron cuenta que el pequeño ya no presentaba signos vitales y pronto descubrieron que la versión del padre era falsa, ya que dentro de la familia había un testimonio definitivo y esclarecedor, el testimonio de la pequeña Maud, quien al ser interrogada sobre qué había ocurrido, la pequeña dijo: "Bastien se portó mal en la escuela y por eso papá lo metió en la lavadora". Uno de los policías que asistió al levantamiento del cuerpo dijo que había oído lamentarse a Christophe Champenois. "Ahora ya no recibiremos la ayuda por Bastien", en clara alusión a la suma que mensualmente el Estado le debía de estar proporcionando por cada uno de sus hijos, ya que se encontraba desempleado. Christophe Champenois y Charlene Cote fueron arrestados. Después del arresto, Champenois afirmó que el niño se había caído por la escalera, pero cuando el caso llegó a juicio, su abogado dijo que no recordaba los hechos exactos. Inicialmente, Cote fue señalada de no prevenir el acto, pero esta causa cambió a ayudar e incitar el asesinato. La madre de Bastien pasó 3 años en prisión preventiva, al igual que su marido, hasta el inicio del juicio en septiembre del 2015. Durante el juicio, Champenois aseguró no acordarse de lo sucedido.
no recordaba cómo había terminado con la vida de su hijo menor. La justicia no dio por válido su pretendido estado de alteración mental al momento del suceso. En el día de los hechos había tenido la suficiente cordura para intentar engañar a la policía. Con Bastián ya sin vida, había llamado a la ambulancia para notificar que su hijo se había caído por la escalera y para justificar que estaba mojado, había dicho que le había dado un baño al ver que estaba muy sudado. Posteriormente, su abogado señaló a Cott de haber servido de vehículo para la muerte de su hijo, al informarle a su irritable marido sobre la llamada que había hecho la directora de la guardería. En su defensa, Charlene testificó que no vio cuando su expareja metió a Bastián en la lavadora y cuando se dio cuenta era demasiado tarde. Se le interrogó por qué no pidió ayuda en ese momento. La madre respondió cabizbaja que no tenía teléfono a su disposición y que todavía ella misma no se explica por qué no alertó a los vecinos. Respondió que en aquel momento no había sido consciente de lo que ocurría. En el juicio, los abogados de la pareja intentaron defender a la madre de la acusación que pesaba sobre ella. Resaltaron a las familias desestructuradas de las que procedían ambos. El de Christoph contó cómo el padre de este, borracho, lo llevaba a los bares y cómo había quedado huérfano de ese padre cuando apenas tenía 7 años. Y el de ella también sacó a relucir un padre con problemas con la bebida, además de burlas durante su infancia, exclusión social y las consecuentes malas elecciones de su vida, como aquella de unir su vida a Champenois. Uno de los asistentes sociales que fue llamado a declarar en este juicio contó que tras varias entrevistas con los padres de Bastián, 6 en los últimos 2 meses anteriores a los hechos, habían decidido analizar la personalidad de Charlene, pues se presentaba como una persona invisible. En realidad, la familia Champenois venía siendo asistida por los servicios sociales de su localidad desde el año 2006. Christoph estaba desempleado y vivía de las ayudas sociales. Quizás esta última fuese una de las causas para que los Champenois no entregaran la custodia y manutención de Bastián al Estado. En el juicio, los asistentes sociales dijeron que esta opción la habían sugerido en varias ocasiones y que la pareja siempre se había negado. La actuación de los servicios sociales en este caso fue cuestionada durante el juicio. Se puso en entredicho su profesionalidad frente a un caso que parecía estar más que claro. La respuesta de la representante de los servicios sociales fue que nunca habían encontrado marcas físicas y que esto había dificultado la intervención de su departamento. De acuerdo a la autopsia, Bastián debió morir a los pocos minutos de haber sido puesta en marcha la lavadora. La autopsia determinó que el niño había sufrido un edema cerebral y múltiples hematomas causados por las aceleraciones y desaceleraciones de la máquina. Finalmente, Christophe Champenois fue condenado a cadena perpetua, que en Francia equivale a 30 años de prisión, y a Charlene Coat a 12 años de prisión como partícipe de ese inhumano hecho que conmocionó a Francia.